otros ejemplos muy sencillos y después les muestro algunas aplicaciones más elaboradas a problemas que pueden ser más de interés práctico, ¿sale? Entonces fíjense, tienen este otro ejercicio, ¿sí? Este otro ejercicio incluye dos variables continuas, además de f, y este conjunto de restricciones. Lo voy a plantear aquí de una manera distinta, sobre todo estas restricciones que están aquí abajo, ¿sí? Miren, este es un problema de programación NLP, que no lo hemos resuelto, ¿verdad? No. Entonces, apúntenlo por favor para que me lo digan ahorita que lo transcriba y lo intenten resolver. Déjenme ver si lo puedo hacer pequeño. Voy a ver si aquí. Entonces, obviamente las teclas estas de acceso rápido, que conocen de todos los programas basados en Windows, funcionan aquí, ya saben. Guardar como, guardar, control N, etcétera, etcétera, las mismas. Cambian 2, 3 cosas, ya ven que la mayoría para correr los programas es F5, aquí es F9, entonces 2, 3 cosas menores cambian. Entonces voy a iniciar. La palabra del título no es obligatoria, ¿sí? Es por si quieren. Entonces ahora ya ni la voy a poner, ¿sí? Es nada más para explicar de qué consiste ese programa. Ahora, en este programa que voy a hacer, ni siquiera la voy a hacer. Entonces voy a empezar con las variables. Bueno, y nada más es f. Entonces le voy a poner f y esta es la función objetivo. Después le voy a declarar las variables positivas. Y aquí tendría x1, ya no voy a poner los títulos, ¿sí? Hace rato los estaba poniendo para hacerlo bonito, etcétera, etcétera. No son necesarios, no son obligatorios poner títulos. Entonces x2, nada más, y punto y coma, ¿sí? Después las ecuaciones, fíjense, en GAMS voy a declarar exclusivamente la función objetivo y estas 3 ecuaciones. Y ahora sí voy a declarar el modelo. En el modelo voy a tener en la ecuación 1 establece que f es igual a 54 multiplicado por x1 más, menos 9 por x1 al cuadrado, más 78 por x2 y menos 13 por x2 al cuadrado. Después, fíjense, esta ecuación de aquí, la que establece que x1, su límite inferior, su límite superior es 4, no es necesario que la declare como una variable nueva, como una ecuación nueva. Simplemente le puedo poner un límite a una variable. Y le puedo poner límites de la siguiente forma. Punto A es el límite superior. Punto LO es el límite inferior. Si yo la quiero fijar, es punto FX. Le quito ese grado de libertad. Si la quiero inicializar en el proceso de búsqueda, es punto L. Yo como lo que quiero hacer aquí es ponerle un límite superior, le voy a poner x1.a es igual con 4, ¿sí? Se digan, esta restricción de aquí es idéntica a esta de acá, ¿sí? Entonces no es necesario que la declare con una ecuación nueva. La E2 ahora, le pongo que 2 por x2 es menor o igual que 12. Y la otra establece que E3, 3 por x1 más 2 por x2 debe ser menor o igual que 18. ¿Sí? Y se fijan, esa es la forma de hacer el modelo más simple. ¿Sí? Ya no estoy metiendo tanto rollo y lo estoy metiendo de forma muy directa. Entonces aquí declaro el modelo
model y le pongo ejemplo 4, ejemplo 4, y que incluya todas las restricciones que tengo, ¿sí? Y después le digo que lo resuelva. Sol, ejemplo 4, minimizing, maximizing. ¿Qué voy a maximizar? F, using, y este es un NLP, ¿sí? Si no cometí errores, este debe estar bien. Lo que cambié aquí principalmente es el uso del punto app sobre una variable en lugar de meter toda la variable, toda la ecuación nueva, ¿sí? Cuando es un límite sobre una variable es más fácil ponerlo como punto app o punto log, como corresponda, en lugar de meter una restricción nueva. Finalmente la estrategia de solución es la misma, pero es más compacto. Lo resolví y me da, quiero mostrarles, me da la solución y la solución me dice que los valores de las variables son f vale 198, x1 en la solución óptima vale 3 y x2 vale 3, ¿sí? Fíjense, esto, aquí me dijo que era una solución óptima. Sí, es un problema convexo, o sea, está garantizado que es la solución óptima de este problema. Entonces, así pueden meter cualquier problema que ustedes ahí estén identificando. Sin embargo, ahora les voy a, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 5, que es el último de los problemas teóricos que les quiero presentar antes de mostrarles algunas aplicaciones prácticas, la diferencia principal es que en este problema 5 las variables no son variables continuas que valgan de 0 a infinito, etc. Aquí son variables binarias. Las x son variables binarias, es decir, solamente pueden tomar valores de 0 o 1, ¿sí? Les decía, las variables binarias, los algoritmos de optimización que existen, solo funcionan correctamente si estas están en términos lineales. Entonces, no puede haber programación con términos binarios en problemas no lineales, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos este problema, entonces para hacer uno nuevo le pongo control N y aparece automáticamente el siguiente, ¿no? Entonces, voy a meter este problema, voy a utilizar como base el otro para ya no tener que escribir, bueno, ya lo voy a escribir pues para, aunque me toque repetir, ¿no? Entonces, fíjense, la variable continua, la única variable continua que quiero optimizar aquí es f. Entonces le digo variable f, puntico, y luego le pongo binary las variables binarias en este caso serían ¿cuáles? x1, x2, x3, y x4. Aquí ya no le pongo descripción y lo pongo todo de manera continua, se fijan, en la misma línea. No le estoy poniendo tantos detalles como hace rato le estaba poniendo. Entonces, aquí voy a meter las restricciones y le pongo E1, E2, E3, está bien. Una, dos, tres, aquí. Y después en el modelo, en la ecuación 1, le pongo que x1 debe ser menor o igual que 4. Y le pongo la E2, y le pongo que 2 por x1 más x2 más x3 debe ser igual con 4. Y después le pongo que la E, ¿qué sería? La 3, ¿verdad? Punto, y dice que 3 por x1, después menos 9 por x2, y luego diría más x4 debe ser igual con 4. ¿Sí? El hecho de que les diga que son enteros, pues ya no necesito porque ya le dije que eran variables binarias. Ah, pero no son binarias.
son enteras, ¿sí? Entonces la palabra aquí está, binarias es 0 o 1, enteras es 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces le voy a poner integers, ¿sí? Integer, así, ¿sí? Y debo de agregar una restricción que además sean positivas, esta de acá, ¿sí? Porque las enteras pueden ser -1, -2, etcétera, ¿sí? Entonces, esas las voy a agregar de la siguiente manera. x1.lo es igual con, ¿cuánto? 0, ¿sí? x2.lo debe ser igual con 0, x3.lo es igual con 0 y x4.lo es igual con 0, ¿sí? Así le estoy diciendo que el límite inferior es 0, es decir, no puede ser negativa y son enteros, entonces va a ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Después el model, ejemplo 5, y va a incluir todas las restricciones, y después sol, ejemplo 5, es minimizing f y using, en este caso es integer programming, ¿sí? Déjenme ver si me deja, si no me equivoco. Entonces, si todo está bien, esta sería la forma de la solución del problema. Pero antes necesito ver cómo va a resolver los problemas enteros. Voy a File, Options, Solvers y busco problemas enteros. Aquí no los voy a tener como problemas enteros, lo va a tener como MIP, se va a llamar, ¿sí? MIP, y voy a seleccionar simplex por default, ¿sí? Entonces aquí no tiene el solamente entero, entonces voy a tener que utilizar el mixto entero, ¿sí? Bueno, una vez que seleccioné esto, le digo que lo corra, a ver si no me equivoqué en algo, y ya me equivoqué en algo. La función objetivo no está referenciada en el modelo. Entonces, variable f, no puse función objetivo, me faltó. ¿Sí? Me faltó la función objetivo y se digan no la puse. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué voy a maximizar si no aparece ahí? Entonces voy a agregar una ecuación que se llama la E0. Y aquí voy a poner la E0, punto, y le pongo f es igual a -2 por x1 menos 3 por x2, punto y coma. ¿Sale? Con esto lo resuelvo y ahora sí encontró la solución. ¿Sí? Si se fijan, tarda un poquito más. Cuando involucran términos discretos, el tiempo de cómputo siempre se incrementa significativamente. ¿Sí? Y fíjense, la solución dice que x2 debe valer 4, que x4 debe valer 40, que x1 valga 0 y que x3 valga 0. En este caso, el mínimo de la función es -2, ¿sí? Que es lo que queríamos minimizar. Y bueno, es una solución óptima global y tal. ¿Sí? Entonces, así podrían resolver cualquier problema que esté como esos que hemos discutido. ¿Sí lo pudieron hacer? Me fui más rápido porque ya hemos visto algunos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. ¿Sí lo intentaron? A ver si alguien tiene alguna duda, lo podemos discutir ahorita aquí en la computadora. Si no, podemos pasar a algunas aplicaciones más complejas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pasamos? Bueno, entonces un problema interesante es el siguiente. Fíjense. Vamos a considerar el siguiente problema de una situación práctica, de lo más sencillo que puede haber de un problema de asignación. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una industria cualquiera, ¿sí? En ella existen diferentes
corrientes de proceso que son desechos de la propia industria, ¿sí? Estas corrientes de proceso contienen regularmente reactivos no consumidos, productos que no se pudieron separar o algunos componentes inertes que están como desechos de las mismas, ¿sí? Eso es lo que se tira como desechos de las industrias químicas, ¿sí? Pero también en la industria, estos serían en este problema de reuso eficiente del agua en las industrias, se le conoce como corrientes de proceso o process sources, ¿sí? Podemos tener muchas. ¿Cuántas? Y pueden ser 100, 20, las que sean, ¿sí? También en esa misma industria existen diferentes equipos de proceso que requieren corrientes con esas mismas componentes que tienen estas corrientes de desecho, pero bajo ciertos límites. Por ejemplo, pensemos que sea agua contaminada, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos agua contaminada que queremos utilizar para un proceso de lavado, por decir algo, ¿sí? Al proceso de lavado quizás no le vaya a importar que lleve 5 partes por millón máximo de fenol, por decir algo, ¿sí? Bueno, para otro proceso distinto no le va a importar que lleve máximo, no sé, 10 partes por millón de acetona, ¿sí? Se está contaminada, el fenol, acetona son reactivos o productos que venían dentro de la industria que ahora que tienen mucho valor, pero que como en la industria no dispongo de procesos de separación perfecto o reactores químicos perfectos, entonces tengo que tirarlas, son desechos. En lugar de tirarlas, las puedo usar si los equipos de proceso me permiten. O la otra es que yo tenga 5 partes por millón de fenol y el equipo requiera máximo para operar correctamente 3 partes por millón de fenol. Pues puedo mezclarla con agua fresca, disminuir la concentración hasta las 5 partes por millón, hasta las 3 partes por millón, y no ocupar pura agua fresca, ¿sí? Fíjense, si yo reuso las corrientes de desecho, implica que menos corrientes de desecho tiro hacia el exterior de la fábrica, ¿sí? Y al mismo tiempo, si recirculo más corrientes de desecho, implica que estas corrientes que eran un desecho, ahora las voy a usar en lugar de corrientes de agua fresca. Quiere decir que también menos agua fresca voy a utilizar para satisfacer las necesidades de agua dentro de la fábrica, ¿sí? Pero es un problema de optimización interesante, porque la pregunta es, yo puedo recircular estas corrientes, pero la primera es, ¿cuál corriente recirculo a qué equipo? ¿Sí? También yo puedo utilizar corrientes frescas y distintas calidades, es decir, entre más limpia esté el agua fresca, más costosa va a ser, ¿sí? Y yo tengo que determinar qué tiro hacia el ambiente. Entonces, es un problema de optimización porque yo tengo que decidir hacia qué corriente recirculo para qué equipo y cuánto agua fresca necesito, satisfaciendo las restricciones operacionales de los equipos y las restricciones ambientales de lo que tire hacia afuera de la industria, ¿sí? A esta representación tan simple se le conoce como una representación de reciclo directo de agua. Y es un problema de optimización, porque, bueno, olvídense la parte de abajo, ahorita aquí no es el propósito de esta plática. Esta representación de aquí nos va a permitir resolver un problema de optimización bien interesante. Yo necesito, por ejemplo, yo dispongo de la cantidad de agua de las corrientes de proceso de la industria, así como sus composiciones. Yo conozco la cantidad de agua que requieren cada uno de los equipos de proceso, así como los límites de sus composiciones, y conozco las características del agua fresca y su costo. El problema de optimización reside en determinar satisfacer las necesidades de agua al mínimo costo posible y satisfaciendo las regulaciones ambientales, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las ecuaciones que teníamos ahí? Necesito balances de materia, balances de componente en los puntos de división, en cada una de las corrientes de proceso que tenga. Necesito balances de materia y balances de componente para cada uno de los puntos de mezclado en cada uno de los equipos de proceso, así como de la corriente que tiro al ambiente. Asimismo, balances en la división de las corrientes frescas. Mi función objetivo va a ser la minimización del costo. ¿El costo asociado a quién? A la corriente fresca de los costos unitarios del agua. ¿Cuáles son mis variables de optimización? Los flujos de agua hacia cada uno de los equipos,
los flujos o el agua de desecho hacia cada uno de los equipos o a la corriente de desecho. Un punto importante aquí es que no se permite comprar agua fresca para diluir las corrientes de desecho y satisfacer las regulaciones ambientales. Fíjense, esto ambientalmente está prohibido, ¿sí? Es decir, tú tienes que tratar tu agua para satisfacer las regulaciones ambientales, ¿sí? No diluirla porque es hacer trampa, ¿verdad? Aunque puede ser económicamente más eficiente muchas veces, ¿sí? Pero eso no es permitido. Bueno, entonces vamos a plantear el modelo de optimización de este problema, ¿sí? Bueno, voy a plantearlo considerando un ejemplo muy simple que yo utilizo para mostrar estas aplicaciones en mis clases de licenciatura. Fíjense, por ejemplo, vamos a pensar, estas son las corrientes de una fábrica de fenol a partir de fenol, para producir comeno a partir de fenol, ¿sí? Entonces el reactivo, el componente más tóxico es el fenol, ¿sí? Fenol es cancerígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos tres corrientes, es muy simple el problema, tres corrientes de proceso con estos flujos y esta es la composición del fenol dentro de estas corrientes de desecho, ¿sí? Yo tengo estas corrientes de agua fresca, una que tiene 0% de fenol, una fracción de 0% de 0 fracción de fenol, pero tiene un costo de 10, mientras otra que tiene poquito fenol, pero bueno, a un costo de 1, ¿sí? Es decir, yo puedo utilizar estas dos corrientes de agua fresca para satisfacer las necesidades de estos equipos de proceso. Uno que requiere esta cantidad, otro esta, pero con esta concentración máxima de fenol. Obviamente la concentración mínima es 0, ¿sí? O sea, si tienes 0, pues no hay ningún problema, los equipos funcionan perfectamente. Entonces, lo que no es que no pueden entrar fenol a máximo de 0.013. Esta está a 0.016, no lo puedo utilizar aquí. Esta está a 0.024, tampoco lo puedo usar aquí. Y esta está a 0.22, tampoco lo puedo usar aquí. Pero la podría mezclar con una cantidad de esta o de esta para satisfacer las regulaciones y satisfacer la regulación de la concentración máxima aquí. Pero ¿cuál mezclo con cuál? ¿Sí? Ese es un problema de optimización, entonces necesito ver la solución que me indique el mínimo costo satisfaciendo las necesidades de esas diversas corrientes. Entonces voy a plantear el modelo de optimización aquí. Déjenme ver. No, aquí. Bueno, voy a plantear este problema como un problema de optimización aquí. Fíjense. Entonces, a ver si me pueden seguir aquí. Y vengo con ustedes, ¿sale? Voy a cerrar estos para que no me estorben los. Entonces, aquí va. Bueno, aquí está. A le voy a llamar. Lo voy a llamar. Tile, red de agua. ¿Sí? Después voy. La variable que voy a minimizar es el costo. ¿Sí? Costo y es mi función objetiva. Le voy a poner costas. ¿Sí? Función objetiva. Los flujos, aquí, ¿cuáles son los datos del problema? Los datos son estas cosas que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, como yo tengo muchas corrientes de proceso caliente, a esas les voy a llamar un índice. Lo primero que voy a hacer es incluir un índice para cuando me quiera referir a la corriente 1, pues ya nada más le digo cuando el índice I vale 1. Cuando me quiera referir a la corriente 2, le digo cuando el índice I vale 2, etcétera, etcétera. Ahorita van a ver por qué es importante esto. Entonces, para declarar conjuntos en GAMS, y esta es una de las principales super herramientas que tiene GAMS para no repetir ecuaciones, es la que me permite meter ecuaciones en forma matricial o indexada. Entonces voy a declarar un conjunto o varios conjuntos en plural y le digo I son los process sources, es decir, las corrientes de proceso. J son los process sinks, los equipos de proceso que requieren esa masa. Y R serían las corrientes frescas. Una vez que tengo estos índices, les necesito decir hacia cuánto
qué elementos tienen esos índices. Y le voy a decir, ¿cuántas corrientes de proceso I tenemos? 1, 2 y 3. Entonces le voy a decir 1,2,3. ¿Sí? Y ahí está. Después, ¿cuántos equipos de proceso tenemos? 3. Te digo 1,2,3. ¿Sí? ¿Cuántas corrientes frescas tenemos? 2. 1,2. En este caso en particular. Al terminar, punto y coma. ¿Sí? Después, necesito meter los datos, la información que tengo. Si te fijan, esos son los datos en un modelo de optimización, se conocen como parámetros. ¿Sí? Para GAMS, para declarar parámetros, la palabra clave es parámetro. ¿Sí? Entonces le voy a poner parámetro y le pongo aquí el nombre del parámetro va a ser, por ejemplo, la corriente fresca, le voy a poner W. ¿Sí? ¿De quién depende? De I. ¿Sí? Es el flujo. ¿Qué es? Le voy a poner flujo, corriente desecho. Corriente desecho. ¿Sí? Corriente desecho I. Para ponerle el dato, le pongo diagonal y le pongo cuando I vale 1, ¿cuál es el flujo? Según ese dato que tenemos ahí, 3.666. Obviamente tiene que estar en las unidades correctas, ¿no? Aquí estaban en libras por hora, me parece. ¿Sí? Cuando I vale 2, ¿cuánto vale el flujo? 1.769. Y cuando I vale 3, ¿cuánto vale el flujo? 1.487. Como ya metí todos los flujos, punto y coma. ¿Sí? Pero también necesito meter la composición del fenol en esos flujos. ¿Sí? Voy a declarar otro parámetro y le pongo, a esa la voy a llamar Z de cada corriente I. ¿Sí? Y le pongo composición. Y cuando I vale 1, ¿cuál es la composición? 0.016, ¿verdad? Cuando I vale 2, 0.024. Cuando I vale 3, 0.123. ¿Sí? Punto y coma. Y ahora necesito meter el dato de la composición de las corrientes frescas. ¿Sí? La composición de las corrientes frescas le voy a poner, ¿cómo le voy a llamar? A ver, déjenme ver. Parámetro. Le voy a poner, si a esa le puse Z, entonces a le voy a poner Z fresh. Y a esta le pongo que depende de R, como composición fresh string. Y aquí sería, para cuando vale 1 es 0, para cuando vale 2, 0.10. Y lo cierro y punto y coma. Y ahora voy a meter el dato del costo. Le voy a poner unit cost, así. Y ese depende de R. Para cuando I vale 1, para cuando R vale 1 el costo es 10 y para cuando R vale 2 el costo es 1. Y ahora necesitamos los flujos que requieren los equipos de proceso. A eso le voy a llamar parámetro. Y ahí le voy a declarar el flujo va a ser le voy a llamar G, que depende de J. J es el equipo. Y aquí sería otra vez, para cuando J vale 1, tenemos que es 2721, ¿verdad? Para cuando J vale 2, 1995. Y para cuando J vale 3, 1129. Aquí está. Y ahora voy a la composición máxima del fenol en cada uno de los equipos. Y le pongo aquí Z max.
y esta va a ser aquí le voy a llamar, ajá, ¿cuánto le voy a llamar? De J, composición máxima fenol en equipo J. Y aquí sería para cuando J vale 1, punto 013, para cuando J vale 2, punto 011, y para cuando J vale 3, punto 1, punto y coma. Después de esto, ya tenemos todos los datos del problema. Ahora hay que declarar las variables involucradas en el proceso. Y aquí está. La primera es el costo, que es mi función objetivo. Entonces, esta la puedo poner en el mismo, ¿cómo se llama? Renglón. Solamente necesito un espacio. Hace rato lo hacía para tener más flexibilidad. Ahora, las variables positivas aquí, la primera son los flujos que segrego, si se fijan, de cada equipo, de cada corriente hacia cada equipo. Y a esa le voy a llamar WW, que va de I hacia J, ¿sí? No lo meto como una variable, como I por J variables, ¿sí? Sino que ahí le digo, WW es una variable positiva y depende de I, y de J es una matriz de variables, ¿sí? Como tengo I es igual con 3 y J es igual con 3, ¿cuántas variables le metí ahí? 3 por 3, 9, ¿sí? Y no necesito meterlas todas. Entonces nada más voy a poner la descripción y le pongo aquí flujo segregado de I a J, ¿sí? Y después de esto tengo otras variables, el flujo que segrego de las corrientes frescas, a ese le voy a llamar FF, y ese va de R, J, ¿sí? Y ese le voy a llamar flujo segregado de R a J, ¿sí? Después, la corriente fresca no la puedo mandar hacia el desecho, pero las corrientes de desecho sí la puedo mandar a lo que tiro hacia el ambiente. A esa le voy a llamar así, W hacia W, waste, así, y esa es de I, y ese es flujo. Le voy a dar otro espacio para tenerlos alineados. Flujo segregado al waste. Y después de esto también tengo como variable la composición, el desperdicio total es una, entonces y le pongo aquí, y la otra es la composición que se alimenta hacia cada equipo de proceso. A esa le voy a poner X de J. Déjenme pensar, creo que ahí estarían todas las variables que tengo en el modelo. Lo estoy haciendo de memoria, a ver si no me equivoco. No lo apunté aquí, pero bueno, ahorita vamos a ver si me equivoco, no va a salir, ¿no? Las ecuaciones que están involucradas, lo primero es un balance de masa en los equipos en los sources, ¿sí? Entonces, le voy a poner la ecuación 1, y le voy a poner aquí balance de masa en los sources. Pero ¿cuántas hay? Es una por cada source. Pero ¿cuántos source tenemos? Y, ¿se fijan? Entonces, esa es la ventaja de esto. No voy a meter todos los balances son iguales. Meto y balances en forma matricial. Esa es la gran ventaja de GAMS. Ahorita es lo que quiero que vean. La ecuación 2 sería, el balance de componente no se requiere en el divisor de los sources. ¿Por qué? Porque la composición que va a tener estas corrientes es la misma de la que tenían acá. Lo que sí necesitamos es un balance de masa en las corrientes frescas, ¿sí? Entonces voy a poner
E2, y esa depende de R, y es balance de masa en las corrientes frescas. Ahí si me equivoco en la redacción, que se me pase acá, no hay ningún problema porque es un comentario, ¿sí? Después necesito balances de masa en los equipos de proceso. ¿Cuántos? Uno por cada equipo. ¿Cuántos tenemos? J, ¿sí? Balance de masa en los equipos, ahí está. Después tenemos el balance de componente en los equipos. Entonces, 4, ¿verdad? E4, y es 1 por cada equipo. Y luego es el balance de masa total en el desperdicio. Le voy a poner E5, y es una sola. Y la otra es la función objetivo. Le voy a poner E7. Y creo que eso es todo, a ver si no me equivoco, ¿saben? ¿En qué? Ahorita me dicen si me equivoco, ahí va. Ahora, acá está, lo hice mal, ¿sí? La primera es el balance de masa en los orces. Aquí lo que le voy a decir es, ¿cuál es el dato? W, pero la ecuación depende de quién? De I, ¿sí? Y le digo, W que depende de I, ¿sí? Es igual a, la puedo mandar, si se fijan, esta W la puedo mandar hacia cada equipo de proceso o hacia el desperdicio. Entonces es la sumatoria, ¿sí? Para no poner la sumatoria le pongo sum, ¿sí? Sum es la sumatoria. ¿De quién? De todos los J. ¿Qué es lo que voy a sumar? Esta variable que declaré aquí, que se llama WW. WW, ¿de quién? De I a J, ¿verdad? La cierro la sumatoria y cierra acá, ¿sí? Esta sentencia que puse es como pusiera la sumatoria de todos los J de W de I a J, ¿sí? Más lo que mande al desperdicio. ¿Cuál es lo que mando al desperdicio? Le llamé W waste de I, ¿sí? Y termino punto y coma. ¿Cuántas ecuaciones metí ahí? I vale 3, entonces metí 3. Pero si I valiera 10, punto 10, todos son iguales, ¿sí? Esa es la gran ventaja de GAMS. O sea, si tienen 1000 equipos, metes 1000 y nomás metiste una. Es una matriz de ecuaciones o un vector de ecuaciones, ¿sí? Ahorita es probable que que tengan más errores en vamos, y ahorita los corregimos si les queda error en alguno. Después se establece la ecuación 2, que es el balance de masa de las corrientes frescas. Y aquí lo que establece es, le llamé F, me faltó la variable de la corriente fresca, ¿verdad? Esta me faltó. Voy a agregarla aquí. F, pero F sí, depende de quién, de R, y esta va a ser flujo corriente fresca. Esa es variable. Entonces le pongo aquí F que depende de R es igual a la sumatoria de quién, lo que mandas a cada J de FF que depende de R, J, que es la que tengo ahí. Esta no se manda al desperdicio. ¿Se acuerdan que les dije? Es incorrecto, o sea, es ambientalmente prohibido, ¿no? Comprar agua, o sea, fresca, solamente para diluir las corrientes de desecho y que cumplan la regulación ambiental. Tu obligación es tratarla, ¿sí? Tú puedes comprarla para usarla en los equipos, no para hacer trampa y diluir lo que ya es un problema ambiental. Bueno, habrá quien lo haga, pues, pero es incorrecto, ¿no? Entonces, E3 aquí nos establece que es el balance de masa en los equipos. Eso lo que establece es que G, la llamé G de J, ¿sí? Es igual a, fíjense, acá había cometido un error, me había faltado el igual, ¿sí? Es igual a quién, a la suma que viene de cualquier corriente de proceso
¿de quién? De W de I, J, ¿sí? Más lo que viene la sumatoria de las corrientes frescas de, ¿cómo se llama? FF de R, J, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado con los paréntesis. GAMS no es muy eficiente. Ya ven que Excel, si te pones en el último paréntesis, te pone de un color rosita, por decir algo, y te marca acá rosita el que cierra ese. Eso es lo más. O sea, a mí me encanta este Excel para eso. MATLAB, si te pones en el paréntesis, te le pone una tachecita al otro. Bueno, pues ya no está tan bueno, tan bien como Excel, pero pues no está tan mal. Pero GAMS nada, ¿no? GAMS lo único que tiene es onda. Si te pones ahí, le pongo aquí, y ahí más o menos se pone por donde cierra, ¿sí? Mejor, pero no quieren mejorar esto los de GAMS, pues, ¿no? Entonces, después vamos a la ecuación 4. La ecuación 4 depende de J y es el balance de componente. Y lo que establece es la variable binaria, que sería el X de J multiplicado por el flujo, es decir, G de J, ¿verdad? Es igualita que esta de aquí, la voy a copiar. Nomás se multiplica por la composición. ¿Sí? Control B. ¿Y por quién se multiplica este dentro de la sumatoria? Por la composición. ¿Cuál es la composición de las corrientes frescas? Creo que a esta le llamé C de J, así. Ahorita me checo acá arriba. ¿La ven? Ahí, no la ven. Ahí está, Z de I. ¿Sí? Z de I. Ahí está. Y la de la corriente fresca, ¿cómo la llamé? ¿No se acuerdan? Z fresh, creo. Z fresh de R. Sí, es la composición de la corriente fresca. Pues aquí sería por Z fresh de R. ¿Sí? Creo que ahí vamos bien, ¿verdad? Después vamos a la ecuación 6. Y en la ecuación 6 es el balance de masa en el desperdicio. Y ese le puse que top waste es igual a sum de I, ¿de quién? De W waste, así, de I. Ahí está bien, ¿verdad? Cierro otro y punto. Y luego me falta la función objetivo, que es la ecuación 7. Y la ecuación 7 dice que el costo, así lo llamé, cost, ¿sí? Es igual ¿a quién? A sumatoria de R, ¿de quién? Del costo unitario, ¿cómo lo llamé? Es el costo unitario U unito. Así, ¿verdad? Multiplicado por el flujo de corriente fresca que consumas. ¿Hasta ahí va bien? A ver. Y se fijan, son un chorrotote de ecuaciones, pero como las metí todas en forma matricial, pues se ve compacto, ¿sí? Y son 3 corrientes de proceso, 3 equipos y 2 corrientes frescas y un solo componente. Si cambiara a 10 corrientes de proceso, lo único que tendría que cambiarle es aquí, hasta 10, y los datos de las 10 corrientes, ¿sí? El modelito es igual, ya no tengo que cambiarle nada, ¿sí? Si J cambiara hasta 20, cambió el J y los datos, pero el modelito queda igual, ¿sí? ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Fíjense, aquí, en este caso tenemos aquí 3, 2, más otras 3, más otras 3 y estas otras 2, o sea, la suma de todas estas es el modelo, ¿no? Entonces, voy a declarar el ejemplo, bueno, le llamé, si quieren le pongo aquí red agua, y le pongo aquí red agua, ¿sí? Y en este caso es minimizing. ¿Qué voy a minimizar? Cost. ¿Qué tipo de problema es este? A ver, analicen. ¿Cómo? ¿Cómo es? Este es el problema más simple de integración básica de procesos y se conoce como es la red de reciclo directo. O sea, no hay ni tratamiento, etc. O sea, hay un problema mucho más complicado que esto, pero a mí me gusta utilizar porque este problema en particular tiene la gran ventaja de que es un problema lineal, ¿sí? Y
bien fácil de resolver. ¿Sí? Entonces, obviamente es una simplificación del problema más complicado, pero para enseñar el uso de estas herramientas a mí me parece una buena estrategia. ¿Sí? Entonces, así como está este problema, podemos resolver problemas mucho más grandes, haz de cuenta de 100 corrientes de proceso, y todas pueden, y sería igual. ¿Sí? O sea, en una industria, por ejemplo, imagínense en una papelera, por decir algo, ¿cuántas corrientes de desecho va a haber? Con agua contaminada con un montón de cosas, pues un montón. Aquí solamente consideré un contaminante que es fenol. O imagínense en la industria del petróleo, por decir algo, ¿cuántos contaminantes no va a haber en esa agua? Un montón. ¿Sí? O sea, si aumenta el número de componentes también crece la dimensión del problema, pero no es significativo, no es un problema más complicado, que este es el mismo problema, nada más grande. ¿Sí? Entonces es un problema lineal. Esta es la gran ventaja de este problema. Le voy a poner LP, ¿sí? Y lo voy a hacer grande. Si no cometí ningún error en la programación, debe de funcionar. Si cometí un error, pues ya ni modo, ¿sí? Yo les digo, hay que corregirlo. Yo les digo que el ritual, aquí, falta pues, no les he dicho, ¿verdad? El ritual es hacer lo siguiente, ese no se los he dicho, ya cuando uno hace problemas más complicados, este no es más complicado, pero vamos a ver otros ahorita. El ritual implica lo siguiente, F9, y cuando funciona, se dice, gracias Dios mío. Pero como creo que no funcionó bien porque me dio el costo de 0, yo creo que de nada, ahorita sí, todavía no, perdón. Miren, aquí me dice que la solución óptima es 0, es decir, no, yo creo que un dato no está bien, es decir, ¿sabe qué me hace falta? Las restricciones de la composición, no le puse la restricción de la composición, está recirculando todo y no compro nada de fresco, pues sí, pero está recirculando como no puede, ¿sí? Pues ya me hace falta la restricción de la composición de Zmax, esta de aquí no la he usado, ¿sí? Pero les decía, cuando es una restricción así, esa la puedo poner muy fácilmente. Le voy a decir que X de J, así, ¿se acuerdan? Punto acá, punto A, aquí va, punto A, debe ser igual a, ¿quién? Zmax de J, ¿sí? O sea, se estaba recirculando todo a los equipos porque no había una restricción de la composición máxima. Pues con esta, si ahora sí me equivoco, ahí está, y obviamente te cuesta, según este dato, 3023, ¿sí? Y ahora sí me dice, fíjense, me dice aquí me dice estadísticas primeramente del modelo, me dice, es una solución óptima la que te doy, me dice, arriba me dice que el problema encuentra de 25 variables, 13 ecuaciones, y se resuelve en casi nada, ¿no? O sea, es un problema muy sencillo para resolverlo. Y los valores óptimos de la solución, fíjense que el costo es este que les decía, y me dice, fíjense, por ejemplo, aquí está, miren, de la corriente 1 al equipo 1 necesitas recircular esta cantidad. De la corriente 1 al equipo 2 necesitas recircular esta cantidad, mientras que al equipo 3 recircula 0, ¿sí? De la corriente 2 al equipo 1 recircula 0, cuando tiene un puntito es 0 en GANS. De la corriente 2 al equipo 2 recircula 0, de la corriente 2 al equipo 3 recirculas esta cantidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense, en este caso el desperdicio total producido fue de, o sea, fíjense, por ejemplo, la corriente 1 manda esto hacia el desperdicio, esto la 2 y esto la 3. El total del desperdicio fue 4100. ¿Sí? En la mejor solución económica me dice 4100 es el desperdicio que se produce. Si mi función objetivo hubiera sido, por ejemplo, el desperdicio total producido, la solución puede ser distinta, ¿sí? Si yo quiero no minimizar el costo, sino minimizar el desperdicio producido, la solución puede ser distinta. Puede ser que utilice un agua más limpia, ¿sí? ¿Cómo puedo ver eso? Necesito primero el desperdicio total, ¿dónde está? Esta de aquí, mandarlo como una variable libre acá arriba, la voy a poner con X. Fueron 4100 el desperdicio total producido, ¿verdad? Control X, variable,
voy a declarar la otra. Aquí. Y en este caso le voy a decir que minimice, pero el top waste, así. ¿Sí? Le pido que lo resuelva, F9. Y fíjense, pasó de desperdiciar 4100 a 2200. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto era el función objetivo del costo? ¿Cómo eran? ¿3000 y algo? ¿O 4? No me acuerdo ahorita, pero ahora vamos a ver a qué costo. A 11,000. ¿Sí? Es decir, utilizó el agua más limpia, el agua fresca más limpia. Dependiendo de tu objetivo, es una solución distinta. ¿Sí? Si es